Bueno, doctor Castellanos, primero muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Entonces, doctor, cuando usted guste, el doctor Castellanos, creo que ya pues obviamente todos lo conocen, es virólogo, es director del Instituto de Virología de la Universidad del Bosque, profesor de la Universidad Nacional, profesor de la Universidad del Bosque, miembro de la Asociación Colombiana de Infectología y muy amablemente ha aceptado darnos esta charla acerca del SARS coronavirus 2. Y bueno, doctor, usted dirá, la charla es suya. Ok, Muchas muchísimas gracias gracias nuevamente. Isabel. Muchísimas gracias. La doctora Miriam, que es profesora de la Universidad del Bosque y ha sido conmigo eh, una líder excepcional en este proceso. Muchísimas gracias también por estar aquí presente. Seguramente que le va a pedir ayuda más adelante, así que no se pierda porque la va a necesitar. Eh, entonces, bueno, lo primero es que el título, ¿por qué lo tengo así? Porque, no, mentiras, Isabel, por favor, que saquen una hojita primero. Va a ser quiz. Doctor, eso no estaba en el Claro que programa. sí. Bueno, hojita. Esa es la frase más temida de todos los estudiantes, saquen una hojita. Eh, Sí, señora, así es. el título, la charla la llamo yo así porque me interesa también mandar un mensaje técnico alrededor de que son dos cosas. El COVID es la enfermedad, es coronavirus disease, y el agente que la produce es el SARS coronavirus 2. Voy a hablar de él como el SARS-CoV-2, porque es importante insistir en que hay que mandar un mensaje correcto desde el punto de vista técnico, como cuando hablamos de influenza y gripa. Entonces estamos hablando de dos cosas: el virus que la produce y la enfermedad que produce. Entonces, por eso insisto en hay que ser muy intensos con esto de que el virus que la produce el COVID es la enfermedad, y el virus se llama SARS-CoV coronavirus 2. Entonces, lo primero que yo siempre hablo es que pues, infecciones respiratorias tenemos hace muchísimo tiempo. La mayor parte de los virus que están involucrados en las infecciones respiratorias agudas son virus que son de origen zoonótico. Ustedes conocen muy bien el caso del virus de influenza y no tenemos mucha claridad, pero puede haber sido alrededor de hace 5.000, 6.000 años cuando las aves acuáticas entraron en contacto con los humanos, comenzaron a transmitirle el virus de influenza y se adaptó en una situación similar a la que estamos viendo hoy en día con este nuevo virus. Las características de todos los síndromes gripales es que son leves a moderados, son autolimitados, pueden durar 4, 5, 6, 8 días y se eliminan. El paciente es capaz de eliminar el virus y controlar los síntomas, los signos. Tiene un gran impacto por ausentismo laboral y escolar. Y hay una situación con los virus respiratorios, es que tiene un patrón estacional, ¿no? Estacional significa que hay picos anuales en todos los países. Pues en los países que tienen estaciones será durante la época fría, mientras que en los países tropicales como Colombia y todo lo que está alrededor del Ecuador, el patrón estacional depende de la época de lluvias, donde hay más humedad y disminución de las temperaturas. Y lo otro, vamos a hablar de ello ahora, la transmisión, porque la transmisión es fundamentalmente por tres rutas para todos los virus respiratorios: las microgotas, las gotas y el contacto directo. Vamos a ver entonces cómo es que ocurre la transmisión, porque es importante tenerlo en cuenta en la medida en que esto es una estrategia también que nos sirve para identificar los factores de riesgo primero, y segundo, para hacer un control de la transmisión. Esta es una imagen que es del Instituto Nacional de Salud, en un estudio. El Instituto Nacional de Salud tiene un programa de vigilancia de virus respiratorios en humanos muy fuerte, muy poderoso. Aquí ustedes ven que aparecen 6.500 muestras recogidas en 3 años o en 2 años y medio, en el que evalúan efectivamente con esas muestras de vigilancia centinela en todo el país por una técnica de PCR. Se evalúa cuáles son los virus que están involucrados en estas infecciones respiratorias. Voy a intentar poner el señalador. Un momento, por favor.
Oh. ¿Se está viendo el señalador? Sí, doctor. Ok. 2 años y medio de vigilancia respiratoria. Si ustedes ven aquí en esta región, las barras naranjas son barras de influenza A H1N1, que también ya hoy en día sabemos que es casi que el 95-96% de los virus circulantes de influenza A son de la cepa pandémica del 2009. Vemos las barras azules que ustedes la ven muy altas en todos los años, que es virus sincitial respiratorio. Tenemos eventualmente unos picos de estas barras azules claras que son de influenza H3N2, influenza B eventualmente para influenza, pero lo que quiero decirles es que se identifican en nuestros estudios del Instituto Nacional de Salud, se identifican frecuentemente alrededor de 14 diferentes tipos de virus que están involucrados en infecciones respiratorias. Entonces, eso tiene muchísimo interés porque, como ustedes ven aquí, se detectan estas condiciones de búsqueda activa de los agentes etiológicos que están involucrados en la infección a los coronavirus. Coronavirus han circulado clásicamente en Colombia, el 229E y el OC43. Lo que es presumible es que estos coronavirus también empezaron hace 50 o 60 años que empezaron a identificarse, pues existen también desde hace muchísimo tiempo en los humanos. Los coronavirus son clásicamente virus que tienen una gran afinidad y se replican y se mantienen en un reservorio silvestre que son los murciélagos. Los murciélagos, a propósito, yo sé que esto ustedes como veterinarios lo conocen muy bien, pero los murciélagos es la especie más numerosa de mamíferos. Espero que lo supieran, si no lo sabían, ahí les boto el chisme. El 25% de los mamíferos pertenecen a los quirópteros. Y eso es una locura, porque efectivamente tienen una condición desde el punto de vista inmune que los hace muy resistentes a todo tipo de hongos, parásitos, bacterias. Son reservorios que replican muy bien diferentes tipos de microorganismos y los transmiten, pero no se enferman fácilmente. Y eso pues está en el centro de las dificultades que tenemos hoy en día con nuestro coronavirus, el actual. Entonces, que un dato solamente epidemiológico, eso es un dato que ustedes les van a preguntar siempre, las infecciones respiratorias agudas en Colombia. Ustedes ven que la escala aquí, número de infecciones, estos son 120.000 casos por semana. Cada punto negro es el conteo de infecciones respiratorias por semana en un periodo de 2019, de enero a diciembre del 2019. La línea roja es el límite superior de la casuística histórica de infecciones respiratorias, pero todo esto sumado lo que significa es que anualmente se presentan entre 6 y 7 millones de casos de infección respiratoria en Colombia. Es la mayor causa de consulta a las EPS, a las IPS en todo el país. De esos 6 o 7 millones, 200.000 o 300.000 se hospitalizan y de esos aproximadamente 20.000 fallecen por infecciones respiratorias, sobre todo niños pequeños menores de 5 años y adultos mayores de 65. Esas son como las características clásicas de los picos y la evolución de las infecciones respiratorias en el país. Hablando en particular de los coronavirus, ya les había mostrado, tenemos el 229E, que es fácilmente identificable. Desde el año 66 se identifica este coronavirus, el NL63, el OC43 y el de Hong Kong 1 del 2005, que son los coronavirus que clásicamente han sido identificados haciendo parte de los síndromes respiratorios en humanos en todo el mundo. Esos son los 4 coronavirus, algunos pertenecen al género alfa y otros al beta coronavirus. Y más recientemente, entonces, tenemos la aparición de 2 nuevos coronavirus zoonóticos también. En esto, pues, hay un interés grandísimo por las características que implican la aparición de nuevos virus en los humanos. Entonces, ustedes han escuchado hablar que el SARS coronavirus, SARS porque es el síndrome agudo respiratorio severo, el SARS coronavirus fue descrito en el 2002-2003 en una situación muy similar a la que está ocurriendo actualmente en China, en la ciudad de Guangdong, y entonces aparece ese SARS, un virus de murciélagos que utilizando
utilizando un mamífero intermediario, es capaz de adaptarse hasta llegar a infectar humanos y luego dispersarse por todo el mundo, causando una alta tasa de fatalidades. Este virus del 2003 ya desapareció, ya no está circulando más. ¿Todo bien? Sí, doctor, se escucha y se ve perfecto. Ok. Y el siguiente coronavirus, el sexto coronavirus humano, es este MERS, que significa Middle East, del Medio Oeste, el síndrome respiratorio del Medio Oeste, que es un virus que tiene una característica, vamos a verla ahora. Apareció, es de murciélagos, luego infecta el mamífero intermediario, es el camello, y luego a partir del camello se comienzan a infectar humanos. Este virus todavía sigue circulando en todo el mundo, pero está fundamentalmente restringido en todo el mundo, pues porque tenemos los casos, principalmente son casos de jinetes y usuarios de camellos en Arabia Saudita y en Egipto, pero obviamente pues hay muchos turistas que están infectados con el MERS en todo el mundo porque tienen contacto con camellos infectados. Solamente para que se lleven la sorpresa más grande del mundo, recientemente se describió que el 70% de los camellos del Medio Oeste están infectados con este virus. Eso significa efectivamente una gran dificultad porque pues es una fuente de contagio que sigue estando activa. Una dificultad adicional, vamos a verla ahora, es que este MERS que les estoy describiendo, que es un virus que es clásicamente hospedado por los murciélagos silvestres, puede transmitirse a los camellos. Recuerden que como estos virus, ahora vamos a ver la estructura, pero les adelanto, recuerden que es un virus de tipo RNA, que tiene los virus de RNA tienen la característica de que utilizan, como tienen que hacer transcripción por una RNA polimerasa dependiente de RNA, esas enzimas tradicionalmente son enzimas que tienen baja fidelidad. Y entonces esas enzimas en el momento que hacen la replicación generan una gran cantidad de cambios genéticos, generando aleatoriamente una gran cantidad de cuasi especies y diferentes tipos de virus que tienen mayor o menor capacidad de adaptación, y entonces un virus que está en los murciélagos adaptado puede en algún momento transmitir un virus que puede efectivamente, de los miles de millones de virus producidos por un murciélago, infectar un mamífero intermediario que ahora comienza a enfermarse. Y luego ese mamífero intermediario le introduce un nuevo grupo de mutaciones durante la replicación que hace que ese mamífero intermediario ahora, alguna de esas mutaciones sea suficiente para generar infección en humanos. Entonces estamos hablando de un cambio genético del paso de murciélago al mamífero, un segundo paso genético del mamífero intermediario al humano y un tercer paso genético que implica la adaptación en el humano, pero también la dispersión a nuevos individuos. Entonces, esto es lo que ha ocurrido, eso ocurre clásicamente con toda la zoonosis, pero en el caso del MERS del 2002-2003 y el caso del SARS 2002-2003 y el MERS del 2012, la situación está muy bien identificada y cuáles son los cambios genéticos asociados a todas estas adaptaciones que han llevado a la infección y la transmisión entre humanos. En el caso del MERS es una cosa muy compleja porque, como les decía, sigue circulando, ha infectado en el mundo alrededor de 3.000 personas y tiene un problema muy serio, es que tiene una tasa de fatalidad del 36%. O sea, la tercera parte de los infectados se mueren, es muy, muy alta. Pero si ustedes se dan cuenta, lleva circulando desde el 2012 hasta el 2020, 8, 9 años, y solamente ha logrado infectar casi 3.000 personas. Entonces, el índice de contagiosidad es muy bajo. Y vamos a hablar de eso porque eso tiene un interés grandísimo en la descripción del nuevo coronavirus que apareció en Wuhan. En el caso del virus del 2002-2003, el intermediario fue estas pequeñas zarigüeyas que son muy famosas en China por la carne y inclusive se utilizan como mascota. El proceso de adaptación desde los murciélagos hasta las civetas y luego de las civetas al humano y el humano adapta el virus para comenzar a generar cambios genéticos que garanticen que el humano ahora transmite a sus vecinos. Eso ocurrió también en el 2003 en una situación muy similar a la que está ocurriendo en este momento o que ocurrió en China en el año pasado y que aparecieron los pacientes a mediados de diciembre del año pasado.
¿Por qué se llaman coronavirus? Es una familia grande es una familia grande de virus. Se llaman coronavirus, pertenecen al grupo 4 de la clasificación de la International Committee for Taxonomy of Viruses. Es un virus de RNA de cadena sencilla, polaridad positiva, pertenece a los nidovirales y a la familia Coronaviridae, porque cuando se toman fotografías de microscopía electrónica, la proteína en la superficie es una proteína, una glicoproteína que tiene un tamaño muy grande, entonces es muy evidente en las microscopías electrónicas. Recuerden que los virus no se pueden ver en ninguna microscopía, excepto una microscopía electrónica. Entonces, cuando se toma la fotografía de microscopía electrónica, se ve las proteínas de la superficie generando este halo de proteínas y rodeando la esfera que es el virus. Entonces tiene un aspecto de corona y de ahí viene el nombre originalmente. La segunda característica que es muy importante resaltar es que son virus con envoltura de lípidos. Recuerden que tenemos que los virus se clasifican dependiendo de si tienen DNA o RNA, o en este caso, si tienen o no tienen envoltura de lípidos. Estos virus tienen envoltura de lípidos y es importante resaltarlo, y hay que ser muy, muy enfáticos también en ese asunto de la envoltura de lípidos, porque en esta envoltura de lípidos está anclada, está amarrada la proteína S, que es la proteína de superficie, que se llama S porque son spike de espícula. Esta proteína S es la proteína que el virus utiliza para reconocer el receptor en las células susceptibles e ingresar a las células e iniciar la infección. Entonces, esa proteína spike está anclada a esa bicapa de lípidos. Y esa bicapa de lípidos, en general, pues para este virus, pero para todos los virus que tienen envoltura de lípidos, esas envolturas de lípidos son muy susceptibles a la degradación por jabón. Por eso la recomendación, cuando se pone jabón, cualquier tipo de jabón, no tiene que ser jabón antiséptico ni jabón con algún producto antimicrobiano, ese jabón es suficiente para producir una degradación de la bicapa de lípidos, una desorganización de la cubierta de la proteína S del virus, y por lo tanto el virus queda inactivo. Entonces no es carreta. Todo el mundo dice, pero qué bobada, ¿cómo vamos a controlar semejante mierdero de la pandemia lavándose las manos? La realidad es que lavándose las manos, lo que estamos haciendo, y lavándoselas 1, 2, 10 veces, 20 veces al día, garantizamos efectivamente que en el caso de que tengamos contacto con una superficie que estaba contaminada con el virus, pues hacemos una degradación de las partículas del virus e inactivamos la infectividad del virus. Por eso hay que ser muy insistentes en ese detalle para poder transmitir el mensaje también de que el lavado de manos es efectivo para la eliminación del virus, para la inactivación del virus, y efectivo para el control de la transmisión de la pandemia. Esto es una imagen solamente para comentarles un dato que tiene mucho interés para nosotros, y es que este virus tiene el genoma más grande de todos los virus de RNA. Es un genoma que tiene 30.000 nucleótidos, es muy, muy grande. Normalmente los virus pueden tener 5.000, 8.000, 12.000 nucleótidos, pero este tiene 30.000 nucleótidos. Entonces tiene una cantidad de genes que están codificando una gran cantidad de proteínas. Y en particular me interesa en este caso resaltar que cuando el virus entra a la célula y su RNA, como es un RNA de polaridad positiva, entonces literalmente ese RNA puede ser leído directamente en los ribosomas para producir las proteínas. Eso es parte de las ventajas evolutivas que tienen los virus de RNA de polaridad positiva, los que tienen sentido positivo. Cuando la célula infectada sintetiza las proteínas, genera una proteína, una gran poliproteína, una grandísima poliproteína, que tiene que ser fragmentada en pequeños pedazos para que para que las pequeñas proteínas ahora sí puedan participar en los fenómenos de replicación viral. Ahí está la polimerasa, ahí están diferentes genes que están involucrados en que el virus pueda hacer la replicación a nuevas formas a nuevos viriones. Y entonces, como se produce una gran poliproteína, esa gran poliproteína tiene que ser cortada en fragmentos, y quien la corta son tanto proteasas celulares como proteasas virales, es decir, enzimas que el virus codifica, y que son este grupo de 3 enzimas proteasas
que tienen que cortar la gran poliproteína para permitir el ensamblaje del virus. ¿Por qué les insisto en esto? Porque ustedes han escuchado y van a escuchar, porque va a seguir muy caliente el debate, de que unos medicamentos, unos fármacos que son inhibidores de las proteasas, que se utilizan en HIV, que son ritonavir, lopinavir, que se conoce genéricamente como, esa mezcla se conoce como Caletra, esos medicamentos, esa molécula, esos son inhibidores de las proteasas. Entonces, hay datos in vitro de que esas proteasas de estos coronavirus, no solamente del nuevo coronavirus, sino del 2013 y el del 2012, esas proteasas se pueden bloquear con estos inhibidores que se llaman Caletra, ritonavir, lopinavir. Y se han hecho experimentos clínicos en Italia, en España se usa de rutina en este momento, en China se usó. Hay unos datos, estamos un poco deprimidos porque el sábado salió un artículo, es decir, el sábado fue, no mentiras, el viernes salió un artículo en el que un experimento no dio bien con este medicamento. Entonces eso nos cambió la óptica de todo esto porque estábamos muy tranquilos pensando en que esa debe ser parte de la terapéutica. Sin embargo, se sigue recomendando en la Sociedad Española de Infectología, la italiana y la francesa, recomiendan seguir utilizando los inhibidores de proteasas porque si bien no negativizan los pacientes en su condición virémica, tienen un leve efecto acortan la recuperación en aquellos que se van a salvar. Entonces, pues obviamente ante nada, así tenga un efecto pequeño, pues es presumible que se van a seguir utilizando. Eso con respecto al tratamiento. Ustedes conocen estas imágenes, no voy a hacer mucho énfasis en esto, conocieron todo el proceso de Wuhan. La tradición china es muy fuerte en esto de consumir animales salvajes, animales silvestres, es una condición que es cultural de ellos y en eso llevan 10.000 o 20.000 años haciéndolo. O sea, yo traigo esta diapositiva más con el ánimo de ya nos quitamos ese problema de encima de la xenofobia y la actitud displicente de todo el mundo con los chinos porque comían murciélago. No, esos murciélagos estaban estériles. La sopa de murciélago es buenísima porque se hierve y ningún virus sobrevive. Entonces no hay ningún problema con comer murciélago o serpiente o cualquier cosa como dicen los chinos, cualquier cosa que camine o vuela va para la cazuela. Y eso es absolutamente claro porque pues en un continente que tiene tantas dificultades en la ingesta proteica, pues cualquier animal es susceptible de ser cocinado. Pero no tiene que ver con las costumbres culturales, obviamente tiene más bien que ver en este caso, como pasó en el 2003 y en este caso también, tiene que ver con una condición y es el tráfico ilegal de animales salvajes, animales silvestres para consumo humano o en el caso de otro animalito que vamos a ver ahora, para medicina tradicional china. Entonces, los síntomas de este nuevo coronavirus son clásicos: fiebre, tos, diarrea, dificultad respiratoria y síntomas gastrointestinales. Y en los casos severos, que son, ahora vamos a ver las proporciones, bueno, de una vez lo digo mejor, porque estas condiciones, si ustedes dicen, tengo una enfermedad respiratoria que tiene fiebre, tos, estornudos, dificultad respiratoria, malestar general, pues ¿qué piensan? Eso es una gripa común y corriente, y es cierto, las condiciones en el 80%, ojo con este número, el 80% de las infecciones por el nuevo coronavirus son infecciones que cursan con unos síntomas y signos que son clásicos para cualquier infección respiratoria aguda, o sea, no se pueden identificar clínicamente de ninguna otra infección, e insisto en que es el 80%, sobre todo en adultos jóvenes, en los que aparece la infección con una conjunto de signos y síntomas que no es posible identificarlos como especiales con otras infecciones respiratorias y que rápidamente, como decíamos al principio, es una enfermedad autolimitada y esas personas pues en cuestión de 8 o 10 días desaparecen sus signos y el paciente se recupera completamente. Pero hay un grupo de aproximadamente entre el 12 y el 15% de esos pacientes infectados que hacen neumonía. Los casos severos que requieren hospitalización y que eventualmente pueden hacer neumonía, que es el inicio de todo el cuadro severo,
un síndrome agudo respiratorio severo, falla renal y falla cardíaca. Inclusive hay descripción de una gran cantidad de eventos neurológicos en esos pacientes e inclusive la muerte. En este pequeño grupo de pacientes, como decía, aproximadamente el 12%, 12-13% de los pacientes hacen enfermedad severa que amerita hospitalización, y el 3 o 4% de los pacientes que hacen enfermedad severa ameritan y requieren unidad de cuidados intensivos, es decir, acceso a un cuidado crítico, que es el mayor problema que tenemos en este momento. Esas son las condiciones generales de la transmisión. ¿Quiénes son susceptibles a la infección? La respuesta es: todos somos susceptibles a la infección. Es decir, el virus es un nuevo virus que el ser humano no conoce, nadie tiene anticuerpos para ese virus. Entonces, si uno está en contacto con el virus, se va a infectar. Es decir, todos vamos a estar infectados. Esperamos entre el 70-80% de los individuos infectados en el próximo año. Porque es lo que tiene que ocurrir cada vez que se introduce un nuevo agente infeccioso en una nueva especie, que es que todo el mundo comienza a compartirlo hasta que ya no queden susceptibles. Y en este caso, entonces, la dificultad está en que si todos vamos a estar infectados, las características efectivamente que del 10 al 12-13% van a ser enfermedad severa, pues eso es una cifra gigantesca. Y de eso es que se trata en este momento las características, intentando, vamos a hablar un poco sobre esto, porque quiero también mandar un mensaje pues de alerta, pero también de tranquilidad alrededor de qué es lo que se está haciendo y por qué se están haciendo las cosas que se están haciendo. La mala noticia es que no hay vacunas. En eso también tienen que ser ustedes como expertos y como gomosos de este asunto, mandar también el mensaje, porque escuchamos todos los días que aparece una noticia que dice: ya apareció la vacuna. No es cierto. En este momento hay 20 prototipos de vacuna diferentes. Hace 8 días, el lunes exactamente hace 8 días, apareció la noticia de que China ya tiene la vacuna. No es cierto. Ellos lo que tienen es un prototipo de vacuna y que les autorizaron empezar experimentos en humanos. Eso significa que esos experimentos en humanos pueden durar por lo menos un año, casi año y medio, o sea que no vamos a tener datos de vacunas sino hasta dentro de 18 meses. Por eso no hay que estar tranquilos porque la vacuna apareció. No es cierto, eso no va a estar disponible a corto plazo. Los síntomas pueden ser tratados. La mayor parte de los pacientes, si son atendidos en cuidados intensivos, los que son severos, se pueden salvar con soporte vital, con un tratamiento muy agresivo en los hospitales, en cuidados intensivos, con ventiladores respiratorios, mecánicos, que garanticen efectivamente el intercambio de gases en los pulmones, y de eso se trata la atención. No tenemos fármacos antivirales. Podemos hablar un poco más de eso ahora. Específicos para el virus, tenemos varias propuestas. Hoy salió una noticia muy interesante porque la OMS va a hacer un estudio multicéntrico mundial acerca de las 3 posibles aproximaciones que hay. ¿Cuáles son? La primera, que ya les acabé de comentar ahora, que es el tratamiento con las anti-HIV, con los fármacos inhibidores de proteasa que son utilizados en el tratamiento del virus de VIH, que es el ritonavir, lopinavir. El segundo, que es la cloroquina, que ustedes también conocen, que es un antimalárico, también que se utiliza hace muchísimo tiempo. Eso, inclusive para los virólogos, la cloroquina es súper conocida porque se utiliza frecuentemente como un control positivo en los experimentos in vitro, porque tiene un efecto intracelular muy clásico y característico que evita el desnudamiento de los virus con envoltura. Entonces, por eso se utiliza frecuentemente como eso, pero la ventaja es que ha demostrado un efecto muy interesante, sobre todo porque como es un medicamento que se conoce, que es muy barato, que tiene unos efectos secundarios, unos efectos adversos relativamente severos, pero que pueden ser controlados, pues se ha considerado como uno de los medicamentos o fármacos de elección para el tratamiento del COVID. Entonces, ese es el segundo, cloroquina. Ayer se describió la acitromicina, por ejemplo. Ayer, bueno, en estos días se describió la acitromicina, que es un macrólido, un antibiótico macrólido, que tiene también efectos moduladores inmunológicos. Entonces, pareciera que también hay algún efecto aditivo cuando se hace cloroquina más acitromicina.
Interferón, que está muy de moda, porque entonces el interferón que se produce mayoritariamente por el gobierno, el sistema biotecnológico cubano, que es muy poderoso en ese sentido, efectivamente está siendo utilizado en muchos lugares del mundo y funciona muy bien, pero en pacientes intubados, porque ese interferón toca administrarlo con nebulizaciones, porque el efecto es tópico en las mucosas respiratorias. Entonces, tiene unas dificultades para la administración, pero se ha demostrado que tiene buena actividad. Recuerde que es una citoquina que produce un estatus antiviral. Entonces, ese interferón es capaz de lograr una respuesta antiviral celular que favorece la eliminación del virus y mejora el pronóstico de los pacientes. Y me falta uno que es el Remdesivir. Remdesivir, lo van a escuchar también muchísimo porque esa sí que está más jodida porque esa es una molécula que es una molécula experimental que ha demostrado que tiene muy buena actividad contra este virus y contra otro virus de RNA. Es una molécula que bloquea la polimerasa de virus de RNA, pero que fue creada para ébola, pero en ébola no funcionó bien. En MERS funciona mejor y está siendo también probada. El asunto es que es una molécula que sigue siendo experimental, no se produce como medicamento todavía, y entonces estamos un poco lejos de su administración. Sobre la genética del virus, tengo que contarles esto porque pues esto es de lo que nos gusta hablar a los virólogos. Entonces pues ustedes, como son virólogos todos, entonces van a tener que escucharme esta carreta. Lo primero es que cuando se identificó el virus de Wuhan, que inmediatamente se secuenció el 7 de enero, el virus se descubrió, los pacientes entraron hospitalizados, un grupo de 25 pacientes con neumonía, que todos venían del mercado de Wuhan, en la ciudad de Wuhan, en el hospital de Wuhan. Se identificaron, el 10 de diciembre se identificaron, el 31 cerraron, el 31 de diciembre, o sea, 10 días, 20 días después cerraron el mercado. El 7 de enero ya sabíamos la secuencia completa de los virus. Eso tiene que ver con la fuerza, la fortaleza de los métodos genéticos que hay hoy en día en el mundo, en donde secuenciar un genoma se ha convertido en una tarea relativamente sencilla si tenemos los equipos y el recurso económico para hacerlo, porque sigue siendo una actividad muy costosa. Entonces, en la línea azul que está aquí, bueno, esto es lo que está arriba, digamos, arriba es el virus de Wuhan, y lo que está aquí es, en rojo y en verde, es qué tanto se parece el MERS, el SARS coronavirus del 2003 con esto. Lo que me dicen a mí es que, por ejemplo, en este segmento, le pareció del 75-77%. En este segmento es aproximadamente el 85%, con cada uno de los genes que contiene el virus. Y miren que la proteína S, la diferencia es muy grande, es decir, las diferencias genéticas en la secuencia de nucleótidos del RNA del coronavirus SARS con el coronavirus de Wuhan es muy bajita, es solamente el 40%, 50% en el mejor de los casos, y eso es un problema muy serio, porque nos dice definitivamente, o serio no, nos dice definitivamente que son virus muy diferentes. Pero estos investigadores en este trabajo que fue publicado en enero de este año, estos investigadores reportaron que habían encontrado dentro de las bases de datos de coronavirus de murciélago, este que está aquí en azul, que tenía una identidad del 96% con el virus de Wuhan. Entonces, claro, dijimos, no, definitivamente el virus sí viene de murciélagos, porque ese virus, que ya lo conocían por investigaciones que hace China, digamos, de rutina con sus murciélagos, conociendo que podrían, como se demostró otra vez, podrían ser una fuente de zoonosis. Entonces se conocen una gran cantidad de virus de murciélagos, se tienen identificados, y entonces se encontró en este caso el virus de Wuhan con el virus de los murciélagos, un 96% de identidad, que es muy alta. Más recientemente, unos 15 días o 20 días después, se encontró esta secuencia, que es una secuencia derivada de pangolines. Los pangolines son unos pequeños animalitos que son parecidos a los armadillos, que son muy apetecidos en China, porque por la carne y por las escamas. Es un mamífero, pero tiene escamas, y esas escamas se consideran de uso importante en medicina tradicional china. Y la carne es muy apetecida, entonces se usa como una fuente de proteínas muy frecuentemente en China. Y entonces lo que vemos aquí es que esos
virus de pangolines son 99% idénticos con el virus de Wuhan. Vamos a hablar de eso ahora. Aquí están los diferentes virus. Aquí está en este está el MERS, aquí está el SARS del 2003, el MERS del 2012, y aquí están los otros 4 virus que son humanos y que frecuentemente detectamos, y aquí están todas las secuencias, están muy separados de los otros virus, muy separados en un árbol filogenético del virus, están muy separados de los otros virus que conocemos de murciélagos que se llaman relacionados con murciélagos, que son beta coronavirus, el grupo de los beta coronavirus. Eso le da el nombre porque este grupo se llaman los sarbecovirus, porque son SARS, beta, coronavirus, entonces es de la subfamilia de sarbecovirus. Esto ya lo dije, esto lo sacó recientemente la OMS para decir cómo se llama la enfermedad, COVID-19, cómo se llama el virus. Ya la OMS bautizó el virus con el nombre correcto, y ese es el nombre que debemos utilizar cuando hablemos del virus, y COVID-19 hablaremos de la enfermedad del síndrome clínico asociado a la infección por SARS-CoV-2. Esto es una imagen que me interesa porque lo que se demostró entonces es que existe un SARS relacionado con murciélagos, SARS-R, coronavirus que están en murciélagos. Los pangolines son animales que tienen la característica de que son hormigueros, ellos comen hormigas, tienen una lengua parecida a la de los osos hormigueros, y entonces por eso se considera que pueden infectarse con microorganismos de murciélagos, porque pues están en sitios donde están murciélagos y pueden eventualmente comer heces, porque están con su lengua olfateando y están buscando alimento en el piso. Entonces que puede ocurrir definitivamente una infección a través de la materia fecal de los murciélagos. Esto solamente para recordarles o para decirles e insistirles, no tiene que ver con el video de la sopa de murciélagos. No, es decir, si bien es cierto que hay contacto entre humanos y murciélagos muy frecuentemente, pues en este caso el origen del coronavirus, del coronavirus actual, no fue por la ruta el contacto directo entre el murciélago y el humano, sino que lo que se presume es que se conoce muy bien la evolución haciendo la identificación y la secuenciación de los virus, pues se puede identificar el origen del murciélago, la adaptación en el pangolín, que lo adapta, y después cuando alguna persona sacrifica un pangolín que está en contacto con las secreciones, con las escamas, todo esto, pues puede este pangolín que ha recombinado virus propios con virus provenientes de murciélago, generar una nueva cepa que tiene cambios genéticos que lo adaptan para la infección en humanos. Y eso es la hipótesis que tiene mayor fuerza alrededor del origen de este nuevo coronavirus. El tráfico de pangolines en China está prohibido, sin embargo sigue haciéndose tráfico ilegal. Estos pangolines se mueren, se mueren por neumonía. Entonces es muy fácil efectivamente identificar ese problema y el origen de ha sido muy fácil, digamos, identificar. Esto también lo que nos dice es que no es un arma bioterrorista, no fue creado por nadie. Las secuencias genéticas de los virus, tanto del murciélago como del pangolín, como de esto, demuestran que los cambios son completamente aleatorios, y los cambios han facilitado efectivamente la adaptación entre especies o la adaptación para que el humano pueda infectarlo a los vecinos. Pero no hay una demostración clara de que la genética de esos virus sea una genética que esté manipulada por alguna persona en un laboratorio. Es puramente aleatoria, al azar, la evolución de esto. Es importante también mandar ese mensaje, porque entonces parte de las preocupaciones tiene que ver con que si esto fue un arma de Trump contra los chinos, o de los chinos contra Trump, o de los chinos, o que quien pagó el virus es las agencias de pensiones, porque hay que matar a los viejitos porque están ganando mucho. Es decir, hay muchas hipótesis sobre cuál es la realidad de esto, pero la evidencia lo que nos dice es que no ocurrió nada de eso. En esta imagen lo que le quiero mostrar es de este mismo individuo, este grupo de Peng Shu de la Universidad de Wuhan, publican esta información
Y es muy interesante porque ellos lo que hacen aquí es tienen unas células que no tienen el receptor. Esta es la enzima convertidora de angiotensina, que recuerde que es una enzima que participa efectivamente en hacer la hidrólisis de la angiotensina en un péptido que es activo para producir vasodilatación. Y esa enzima está en la superficie de casi todas las células, pero fundamentalmente en las células endoteliales, en las células epiteliales del sistema respiratorio y en las células epiteliales de los riñones. Entonces se había descrito para el SARS coronavirus del 2003 que este es el receptor, enzima convertidora de angiotensina, es el receptor para el virus, el SARS del 2003. Entonces, ellos hicieron el experimento, tienen unas células sin la enzima, le ponen la enzima de humano, de murciélago, de cerdo, de civeta o de ratón, y las células que son no susceptibles a la infección por el nuevo coronavirus, ahora se convierten en susceptibles, demostrando efectivamente de manera muy directa y muy impactante. Estos son los experimentos que a los virólogos nos gusta ver, porque tiene una evidencia absolutamente positiva en términos de que uno no puede decir que no. Es decir, es una evidencia absolutamente fehaciente de la participación de esta enzima, la enzima convertidora de angiotensina, como un receptor para el coronavirus. Y se conoce también entonces que la proteína S, que es la proteína, ya vimos la de Spike, se une fácilmente. Estos experimentos son hechos con el virus del 2002, pero funciona de esta manera. Esto es cuando se pone la proteína S en el pulmón de los ratones, se puede ver efectivamente que la proteína se une con altísima afinidad en los epitelios de los bronquiolos y de los alvéolos, generando esta es la proteína de Spike, la proteína del SARS. Estos experimentos no están hechos todavía en ratones en el mundo, pero esto nos muestra una evidencia porque la similitud entre la proteína S del SARS del 2003 y el SARS del 2019, pues es muy similar, y por lo tanto se presume que el funcionamiento pueda ser igual. Cuando hay infección por nuestros coronavirus, el daño estructural de los epitelios, tanto de los bronquiolos como de los alvéolos, es gigantesco, y es lo que genera la neumonía, porque se interrumpe el intercambio gaseoso en los alvéolos, y la muerte masiva del epitelio, de los epitelios bronquiales, bronquiolares y alveolares, pues generan taponamiento de las vías aéreas que conducen a la neumonía, al infiltrado generalizado pulmonar en estos pacientes. Es una imagen que saqué esta mañana. Ustedes conocen muy bien esto. Quien no lo tenga tiene que tenerlo. Por favor, busquen la información. Esto es la plataforma de la Universidad Johns Hopkins, en el que hacen actualizaciones 2 veces por día. Esto está tomado de esta mañana a las 9:30 de la mañana. Donde se reportan 351.000 casos, 15.000 casos fallecidos en todo el mundo, y los datos por país. Aquí está China, Italia, Estados Unidos, España y Alemania, pero para mayor preocupación les muestro este dato, que es una tabla que yo hago frecuentemente todos los días. A partir de ese dato me gusta compartirla con la gente que me preguntan por esto, porque lo primero que vemos aquí es que, a pesar de que el número de pacientes de China llegó hasta 81.000, hoy en día son solamente el 23% de los casos del mundo. Solamente la cuarta parte de los casos hoy son de China, que fue donde empezó todo, y los casos que no son de China son el 70%, 75% de los casos. Y miren las tasas de mortalidad, o la mortalidad fuera de China y en China, y esto es una división, un rate, una tasa en la que se pone este número de fallecidos sobre el denominador es y entonces se saca la tasa de fatalidades. Vemos que son muy irregulares. Me interesa resaltar el de Alemania, que es de 0,42, el de Corea del Sur, que es 1,24, pero miren el de China, 4,02. Esto está muy complicado, sigue siendo alto. Francia, casi 4, España, 6,6, Italia, casi 10% de fatalidades. O sea, en promedio, fíjense que ustedes, si ponemos el número de fallecidos por el número de infectados,
pues la tasa nos da 4.3, pero si hacemos un promedio de todos ellos, usando estos 0.42 de Alemania o el 1.24 de Corea, pues la tasa se disminuye un poquitico, pero sigue siendo muy alta, muy alta. ¿Por qué me refiero a esto? Porque, es decir, esto me da pie para hablar de dos cosas que son importantes. La primera es que el nuevo coronavirus, es claro que no, produce una infección respiratoria, pero esa infección respiratoria no es una gripita. Hay que también, a ustedes como expertos y como seguramente le están preguntando mucho sobre esto, tienen que decirlo, esto no es una gripita, es una enfermedad que efectivamente tiene unas consecuencias. Vamos a ver ahora por qué, cuáles son las consecuencias. Son muy, muy severas y hay que tenerlas en cuenta. Y lo segundo es que el virus, bueno, entonces la causa tiene una tasa de fatalidad, como vemos en esta tabla, mayor que la de influenza. Que levante la mano a alguien y me diga cuál es la tasa de fatalidad de influenza. Isabel, ¿está por ahí? No, doctor, se me va a preguntar eso. Bueno, les cuento que la tasa de fatalidad, pónganle cuidado, la tasa de fatalidad de influenza es de 0,5%. O sea, 0,5% estamos diciendo. O sea que es parecida a esta, a la de Alemania. Pero la tasa de fatalidad del promedio está entre 0.4% y 9%, 10%. El promedio puede ser 4%. Estamos hablando de que esta tasa de fatalidad es por lo menos, en este nuevo coronavirus, es por lo menos de 10 veces más alta, 10 veces más alta que la tasa de fatalidad de influenza. Y eso ya es un problema muy serio. Con una preocupación adicional, y es que el virus, voy a mostrarles aquí una imagen que tengo, se me descuadró la presentación aquí, esta imagen, y el virus el nuevo coronavirus tiene otra condición. Entonces, esta es la tasa de fatalidad. Decimos que es aproximadamente el 3 o 4%, digamos, en el mejor de los casos, después de que hagamos los cálculos, es posible que esa tasa se mueva, pero hacia abajo. Es decir, que pase del 4 al 3, al 2, eventualmente al 1.5, pero igual sigue siendo mucho más alta que la tasa de fatalidad de influenza. Y el segundo dato que es interesante resaltar es lo que hemos llamado el R sub 0. El R sub 0 es la medida de la contagiosidad del virus. Y la contagiosidad del virus es de 2.68. Es decir, que por cada individuo infectado, pueden infectarse 2.68 personas. 3 personas, digamos. Eso significa que un individuo infectado infecta 3, mientras que en el caso de la influenza es de 1.6, 1.8. A eso es que se refiere esto, esta diferencia entre influenza estacional y este nuevo coronavirus. Eso significa entonces que un individuo infectado infecta a un individuo infectado infecta a 3 personas. Esas 3 personas infectan 3 personas, o sea que en cuestión de 4 o 5 días ya un individuo infectado ha causado 9 infecciones. Y en 6 días ese individuo infectado ha causado 9 por 3, 27 infecciones, y luego 81 a los otros 2 días, y luego 250, 240 y pico, y luego 700 y pico. Es decir, hay un crecimiento en base 3, que es en cada 2 o 3 días se está produciendo un aumento en el número de infectados. Por eso la recomendación de quedarse en la casa y mantenerse aislado, a lo que está apuntando es a que este número de reproducción se disminuya, que se disminuya la contagiosidad. ¿Y cómo se disminuye la contagiosidad? Manteniendo a las personas aisladas, evitando el contacto con aquellos que se infectan. Porque las tasas de infección, las tasas de mortalidad dependerán efectivamente del número de infectados al final. Esto es lo que quería mostrarles. Esto es un dato de la tomada. Quien quiera consultar a esta persona, Tomás Puellos, un profesor de la universidad en Seattle, en Estados Unidos, está sacando análisis cada semana sobre todos los datos del mundo,
son análisis muy completos e inclusive se ha convertido en una especie de rockstar en Estados Unidos y en Europa porque el tipo tiene mucha capacidad efectivamente de hacer estos análisis y usar diferentes herramientas para, usando datos primarios, emitir este tipo de gráficas. Yo lo que quiero decirles aquí es, esta gráfica tiene una misión y es mostrarles la preocupación. Fíjense aquí esta es la fecha de enero 21 del 2020, estamos hablando de la provincia de Hubei donde está Wuhan. En enero 21 del 2020, las barras amarillas son casos confirmados. ¿Qué son casos confirmados? Casos confirmados son personas que tuvieron un examen de sus mocos y se detectó el virus por PCR, o personas enfermas que están en contacto con una persona que fue confirmada por laboratorio. Esos son los casos confirmados. Entonces, fíjense que en este caso, en enero 21, había 50 casos en Hubei. Miren acá, por favor, la imagen. Pero después, retrospectivamente, se identificó que en ese día, enero 21, realmente existían 1.500 personas infectadas. No sé si me están entendiendo, me hago entender con esta imagen, porque es una situación muy, muy compleja. Lo que me está diciendo a mí es que cuando yo tengo 50 casos detectados, lo que realmente tengo circulante son 10 veces más de pacientes que están infectados y que están transmitiendo y que todavía no han ingresado a los sistemas de salud. Ese es el asunto. Y China hizo una cosa que es impresionante, y es que en enero 21 detectaron esto y 2 días después hicieron el bloqueo de Hubei. Imagínense ustedes, 2 días después, y apenas hacen el bloqueo, la cifra de infectados comienza a disminuir, pero la cifra de detectados sigue aumentando, porque son todos los pacientes, todo este grupo de pacientes comienzan a enfermarse, a aparecer en los hospitales, y entonces el número de detectados aparece. Lo que quiere decir esta gráfica es, con una medida tan estricta como hacer un bloqueo, una cuarentena obligatoria en Hubei, pues se logró inmediatamente comenzar a disminuir la curva. Y segundo, pues que hay un tiempo de diferencia entre aquellos pacientes que están infectados y los que son confirmados por los tiempos clásicos de incubación del virus y la aparición de enfermedad. Eso es como lo primero que quiero decirles. Piensen hoy cuántos casos tenemos hoy, 200. O sea, en Colombia tenemos 200, 220 creo, 230, y entonces nos están diciendo que efectivamente es altamente probable que realmente existan alrededor de 2.000 casos que están por ahí dando vueltas, y a esos son los que estamos intentando no encontrarnos con ellos en las calles, ni en los buses, ni en ningún lado. Porque esto, cada paciente, como les he dicho ahorita, cada paciente que se infecta, ese paciente va a causar, si no se hace la restricción del contacto individual, ese paciente va a alcanzar, ese paciente va a infectar a 3 y esos 3 a otros 3, entonces cada paciente infectado va a terminar infectando a 2.500 personas. Y eso se trata todo este asunto de las cuarentenas y las restricciones de movilidad. En el caso son datos para Estados Unidos, también por Tomás Puello. Es interesante porque miren la dinámica, que es muy parecida a la de China. Crecen el número de infectados, ellos dicen que pueden tener 25.000 infectados en el primer pico, que es la línea roja, y como el 13 o 14% van a hospitalizarse, entonces van a necesitar en el día 100 de la epidemia, o sea, estos son días, no 0, 20, 40, estos son 2 meses, 3 meses, 4 meses, 120 días, es el pico de las hospitalizaciones, que debieran estar hospitalizando 13 millones, 14 millones de individuos en Estados Unidos si no se hiciera nada. Como parece que no se está haciendo. Como ustedes escucharon noticias, esto es una locura porque nadie está haciendo caso a las cuarentenas, todo el mundo anda por ahí dando vueltas. Y si esto se genera así y no se hace nada, se presume que deben existir o deberían aparecer alrededor de 10 millones de fallecidos en Estados Unidos. ¿Aló? ¿Se desmayaron? No, doctora, acá estamos. Ah, bueno. Porque es una cifra que es aterradora, ¿no? ¿Cuál es la principal dificultad con esto? En este caso, cuando no se hacen intervenciones, la capacidad del sistema de salud está completamente bloqueado. Esta línea oscura que está aquí, miren ustedes, esto es Estados Unidos, ¿no? Esta línea oscura que está aquí son
camas de cuidados intensivos, camas de cuidados intensivos. ¿Cuántas camas tiene Estados Unidos? Tiene 100.000 camas. Bueno, tiene 70.000 camas, pero están poniendo 30.000 nuevas. En este momento están adaptando 30.000 nuevas camas de cuidados intensivos para garantizar que eventualmente atención. ¿Cuántos pacientes van a necesitar atención en cuidados intensivos? Miren acá cómo se ve la imagen. Si no se hiciera nada, alrededor de 2,5 millones de pacientes en el mayor pico van a necesitar cuidados intensivos. ¿Cuántos caben? 100.000. O sea, no hay camas de cuidados intensivos para los pacientes que se enfermen severamente. Entonces, los pacientes se enferman, los pacientes se infectan. El 13, 14, 15% se enferman, que necesitan hospitalización, y el 5% necesitan cuidados intensivos. La realidad es que no va a haber camas para ellos. Lo que está sucediendo en Italia y en España es que no hay suficiente capacidad en cuidados intensivos para atender a los pacientes. Si un paciente con neumonía por coronavirus entra a cuidados intensivos, tiene el 60% de probabilidades de sobrevivir. O sea, el 60% de probabilidades de sobrevivir. O sea, un 40% de probabilidad de fallecer. Pero si no entra a cuidados intensivos, la probabilidad de fallecer es del 100%. Entonces, las dificultades en las que están todos los países es que nadie tiene capacidades instaladas para cuidados intensivos suficientes para hacer esto. Entonces, esto es una imagen también del análisis de esto. Fue publicado esto es una tabla que es sacada de los modelos matemáticos elaborados por el Imperial College en Londres, que ha estado asesorando al Ministerio de Salud de Colombia también. Allá es donde trabaja Zulma Coconúa, que es una médica epidemióloga PhD en modelamiento matemático de epidemias, y ella ha ayudado con todo esto y le ha ayudado a Colombia, al Ministerio, a pensar en cuáles actividades se deben incluir. Entonces, miren ustedes acá la línea negra, que es no haga nada, cómo se ve la curva. Si usted cierra las universidades, ¿cuántos casos se ahorra? Mírenlo. Esto es, la verde es cerrar colegios y universidades. La roja es aumentar la capacidad, la roja es aislamiento de casos, o sea, identificar los casos y aislarlos, mantenerlos encerrados, lejos del contacto con otras personas. Aislamiento de casos, que es este aislamiento de casos, y la cuarentena por casa, donde haya un caso, la cuarentena en esa casa. Cuando se hacen todas las medidas, que es aislamiento de casos, cuarentena en las casas y distanciamiento social de mayores de 70 años, pues miren la línea azul, el impacto que tiene tomar medidas tempranas y adecuadas para disminuir la cantidad de enfermos. Eso es una situación muy complicada. La línea roja, les recuerdo, es la cantidad de camas de cuidado intensivo. O sea, que en el mejor de los casos, con las medidas más estrictas, estamos muy por encima de la capacidad de las camas que tienen, bueno, en este caso Inglaterra, para responder a la emergencia. Entonces, en cambio, cuando se hace una cuarentena obligatoria, como en Colombia, como se hizo en China, con una restricción absoluta de movilidad social, de distanciamiento social, distanciamiento personal, de cierre de colegios, con todo esto, el R sub 0, miren, no pasa de 2,40 a 0,62. Y esto es lo que queremos que pase, que es bajar el R sub 0, la capacidad de contagiosidad del virus, porque estamos separando a las personas, separándolas literalmente a más de 2 metros. Eso es lo que debe ocurrir. Entonces, en este caso, Tomás Puello, que esta también es una imagen de su trabajo, nos dice que cambiamos el eje de millones de pacientes a miles de pacientes y que pasamos de 10 millones de posibles muertes a solamente, que sigue siendo muchísimo, 4.000 muertes. Eso es para Estados Unidos en el caso de que tomara alguna decisión con esto. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos intentando hacer efectivamente estamos intentando con las medidas del gobierno y de los colegios, universidades, las empresas, estamos intentando generar dificultades para la transmisión del virus, para que la transmisión que tiene que ocurrir, porque todos nos vamos a infectar, sea mucho más
lenta y sostenida en el tiempo, de tal manera que el sistema de salud sea capaz de atender a todos los individuos que necesitan atención en cuidados intensivos. Entonces, realmente, cuando hablamos de aplanar la curva, estamos hablando efectivamente de disminuir la intensidad de transmisión, la velocidad de transmisión, para permitir ganar espacio y tiempo en los hospitales, porque los pacientes gravemente enfermos pues, van a llegar a una velocidad también mucho menor y van a poder ser atendidos. Entonces, pues eso es parte de lo que quería contarles. Las buenas noticias sobre estas: conocemos la genética completa. Hoy en día tenemos casi, esa cifra de 200 artículos era hace 8 días, hace 10 días. Hoy en día tenemos casi 600 artículos científicos escritos sobre el virus. Eso es un dolor porque no se alcanzan. El sarampión, que es uno de los virus que más nos interesan a nosotros, no tiene ni siquiera 300 o 400 artículos en los últimos 50 años, entonces es una enfermedad que poco se conoce, mientras esto en cuestión de 3 meses tiene más conocimiento y más datos que cualquier otro virus anterior. Tenemos un sistema de diagnóstico fácil, que es por PCR en tiempo real. Estamos en la discusión de si el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio aceptan que las universidades participemos. Nosotros hemos estado en el centro, la doctora Miriam ha estado coordinando todo el proceso del acercamiento con el Ministerio y el Instituto para lograr que nos deriven muestras. En tanto el Instituto está desbordado y la Secretaría de Bogotá están desbordados procesando muestras. La epidemia en China se controló. El 80% de los casos son leves. Hay evidencia de que el virus infecta levemente a los niños, eso es importante. El virus se inactiva fácilmente, se inactiva con jabón, se inactiva con hipoclorito diluido, el Clorox diluido 1 en 10 es suficiente para inactivarlo. Alcohol, etanol al 70% lo inactiva, o sea, es fácil de inactivar. Y obviamente el dato de los fármacos y medicamentos que están en investigación, que nos van a decir efectivamente qué podríamos utilizar a corto plazo en los pacientes que están severamente infectados. ¿Cómo se transmite? Les había comentado este dato porque esto es importante. Cuando una persona tose o estornuda, genera 2 tipos de gotas: las microgotas, que permanecen en el aire por 2 o 3 horas infecciosas, y las microgotas tienen menos de 5 micras y las gotas tienen más de 5 micras. Las gotas de más de 5 micras pueden llevar 20 o 100 virus cada gota, y eso se dispara, esas grandes gotas quedan en las superficies adheridas. Entonces, después uno toca esas superficies y se pone las manos en la nariz, en la boca, en los ojos, y se autoinocula. Entonces, por eso el interés de, primero, cuando usted estornude o tosa, cúbrase la boca. Si no tiene pañuelo, cúbrase con el antebrazo. Use tapabocas para evitar la expulsión de las gotas. Las microgotas y aerosoles pasan los tapabocas, o sea que con eso no hay nada que hacer. La única máscara que retiene las microgotas son las máscaras N95, que están escasas y solamente están destinadas a aquellos individuos que están manejando pacientes que pueden generar aerosoles. Entonces la fuente de transmisión es: una persona estornuda, un vecino aspira las microgotas que están en el aire, puede infectarse, o toca las gotas que están en las superficies y después se lleva las manos a la cara, a la boca, a los ojos o a la nariz, y entonces se inocula, o por contacto directo. Entonces, eso es lo que estamos evitando. Entonces, aumentando la restricción de lo que hemos llamado clásicamente como urbanidad respiratoria, aumentando la distancia social, evitando el contacto cercano con personas que pueden o no estar infectadas, pero hay que evitar el contacto, y evitando tocar superficies. En el caso de que se toquen superficies que hay que lavarse las manos para eliminar el virus e inactivarlo, pues estamos ayudando a controlar el virus. Entonces, lavarse las manos, esto es lo que hemos llamado urbanidad respiratoria. Lavarse las manos 5 o 6 veces al día. Si tiene gripa, tiene que lavarse las manos 15 veces. Si es un barrio difícil donde no hay agua, pues jodido, porque necesita agua y jabón. Agua y jabón es suficiente, pero en este caso puede también usarse un gel antiséptico de alcohol al 70%, que es el gel antibacterial. Como dice ayer un profesor, como para cascarlo, porque dice que ¿para qué usar un jabón antibacterial si esto es un virus? Pues porque ese es el nombre del gel antibacterial.
Pues ese es el nombre que le pusieron, pero realmente la composición de los geles antibacteriales es alcohol al 70%, sino que está en forma de gel. La ventaja de ese gel efectivamente es que se queda, es gel con glicerina y con un gelificante que hace que el alcohol permanezca más tiempo en contacto con la piel, facilitando la eliminación de virus y bacterias. Entonces, usar geles sí, eh, y lavarse las manos, usar tapabocas, descartar los pañuelos en basura normal, eh, y evitar el contacto con personas enfermas. Entonces, estas son algunas de las características de la detección, cómo se hace la detección por PCR en tiempo real. Y lo más importante es en el caso de los pacientes, ya dijimos que el 80% de los pacientes hacen enfermedad respiratoria leve moderada, no deben asistir a las EPS, no deben asistir a las EPS. La recomendación es, si usted tiene una gripa, que sea por coronavirus o no, lo mejor es que se quede en su casa, aislado, en una habitación, con la puerta cerrada y las ventanas abiertas. Eso es parte de las recomendaciones. ¿Por qué? Porque eso evita, lo que estamos haciendo, un aislamiento para evitar que las personas de la casa se contagien, y hay que hacer también separar cubiertos, separar platos, loza, y utilizar ojalá solamente un baño para esa persona que está enferma hasta que pase el cuadro gripal. ¿Por qué? Porque la gripa es autolimitada, ese cuadro gripal, esa infección respiratoria es autolimitada y no amerita, así sea por coronavirus, no amerita, a menos que, no importa la edad, a menos que aparezcan los signos de alarma. Si la persona tiene dificultad respiratoria porque está haciendo aleteo nasal, tirajes intercostales, tiene sensación de ahogo, disnea, ese es un signo de alarma y amerita consulta. Hay que llamar a la EPS para que le digan qué hacer. Tos persistente por más de 2 días, tos incontrolable, que no se puede controlar, y aquí me falta una que es fiebre por mayor a 38 grados durante más de 2 días. Cualquiera de esos signos es suficiente para llamar a su EPS y advertir que está con una infección respiratoria que tiene signos de alarma y que requiere una orientación acerca de si asistir o a dónde asistir, porque es lo que sigue. Así con ustedes y con todo el mundo. Porque lo que no queremos es que ahora se llena el hospital por la precaución y por la prevención con el coronavirus, se llena el hospital de gripas que pueden ser no por coronavirus, pero que están usando espacio y recursos de las clínicas, y congestionando las clínicas, evitando que se puedan atender pacientes que eventualmente necesitan atención verdadera y en los que está en peligro su vida. Entonces, pues coronavirus sí, está muy alerta, en pánico, ayudando a controlarlo. Muchas gracias, Isabel. A usted, doctor, muchísimas gracias por esta super presentación, doctor. Y bueno, voy a abrimos espacio para preguntas. Creo que la mejor idea es a través del chat y darles acceso al micrófono, pensaría yo, en orden. Sí, está bien. Sí, tal vez. Entonces, bueno, voy a pasar al chat. David, puedes hacer tu pregunta, David Castro.